Esto es el laberinto de Minotauro Beca. ¡Ulala! Y hoy vamos a hablar de accesibilidad y discapacidad. Son los miércoles. Y hoy, ¡ulala! Porque os voy a hablar de accesibilidad en la ciudad de París. Quiero hacer un inciso. Voy a hacer un podcast. Bueno, está ya grabado. Y sobre el metro de París. Pero voy a hacer sobre otras cosas que me parecen importantes sobre la accesibilidad de París para que lo tengáis en cuenta. Y aunque os he hecho un podcast y varios sobre cosas que he visitado en París y se irán publicando, quiero que sepáis en el tema de accesibilidad específico cosas y tips a seguir. Pero vamos, como tip que os dije en el otro podcast, el metro de París, horroroso en accesibilidad. Tiene una línea accesible y el resto a rezar para que vaya bien. Pero bueno, luego en cosas a visitar de tal, en locales y restaurantes he de decir que me llevé una grata sorpresa, porque hay locales que lo típico, pasa aquí en Madrid y en otros sitios de España. Nos pasó en una crepería el día que fuimos a ver el Louvre, y ahí cuando fuimos a ver el Louvre, que salimos a las 6 de la tarde y tal, con más hambre que nada, pues dice, uy, qué crepería más rica, tal, ahí podemos ir y comer algo. El problema de, uy, hay un escalón, digo, bueno, vamos a preguntar. Cuando dijimos si se podía con la silla, digo, uy, nos van a decir que no, que tal. Pero bueno, nos sacaron las rampas y dijimos, joder, qué bien. O sea, esto en el 90% de Madrid, cuando le dices que si tienen rampa, se ríen de ti. Y aquí que te sacaran la rampa y que la tuvieran y te atendieran también, pues nos llamó la atención. Muchos locales de París que entramos y tal eran accesibles, con entrada plana, con otros con rampita, pero eso me gustó mucho. Luego hubo otro local que nos pasó, y esto probablemente creo ya se publicó uno sobre, hablando de las reseñas y Google Maps, pero quiero también decirlo brevemente. Había un local que nos apetecía tomarnos una fondue de estas de queso y tal, que está rico, o leche, no sé muy bien lo que lleva la fondue porque no entramos al final. Pero fuimos al local que ponía que era accesible, y cuando fuimos nos dijeron que había un escalón, y dijeron que sí, que bien están muchas sillas, y la cosa es que luego pusimos una reseña en Google Maps, se enfadaron porque dijeron que nos ofrecieron ayuda, que han ido muchas sillas. A ver, cosa que no repetiré de decir. Que una silla manual pueda entrar no quiere decir que el local sea accesible. O sea, a ver si se nos mete en la dichosa cabeza y tal. Que encima no te están haciendo un favor empujando la silla o tal. Entonces, ahí tal. Y luego les contesté, porque en Google Maps se puede editar las reseñas, y le contesté que lo que habían dicho más falso que nada. Entonces, tenerlo en cuenta. Las calles en sí de París, cosa importante. En general, hay algunas que, por ejemplo, para el tema de la silla es bastante fastidiado, con adoquines y tal, pero en general los rebajes de los semáforos y tal para cruzar estaban bastante bien, en general, ¿eh? La impresión nuestra es que, a ver, nosotros también venimos de una ciudad de Madrid donde muchos de los rebajes, es que, madre mía, cuando cruza mi mujer en un paso de cebra o un semáforo, es que la tengo que arreglar porque, madre mía, la altura y todo, no sé qué ingeniero o arquitecto ha hecho ahí eso, pero en París en general bastante bien. Otra cosa decir de los semáforos, que esto sería más de la ciudad que de la accesibilidad, pero también importante, porque normalmente las sillas de ruedas no van muy rápido, ¿no? Pues la mayoría de semáforos se van a una velocidad rapidísima. Entonces, hay muchos semáforos y en algunos lo avisan, pero en otros no. Hay que hacerlo porque muchos dijimos, joder, qué raro, en una distancia que tal, y hay una parada como para pararse. Para estar ahí de pie, para que no te atropellen los coches. Y eso es porque los semáforos duran muy poco, y no pasa como en Madrid o en otras ciudades de España, que incluso en otros sitios lo he visto, que te pone 20 segundos. No, de repente el semáforo está en verde y se te pone en rojo, y pasan los coches. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del semáforo, porque, madre mía, entonces para el tema de la silla de ruedas, pues hay que ver bien. También os he dicho el tema de que las aceras están rebajadas, pero hay que tener cuidado, porque nos pasó en la parte del río Sena, que había que calcular bien, porque por una parte sí se podía, por otra parte no, por otra no. Hay veces, un puente como el del río Sena, por esos puentes que hay, me parece importante que estén ya todos para la silla de ruedas. La mayoría están, pero hay que haya zonas que no se pueda pasar con la silla de ruedas y tengas que estar dando una vuelta que no veas, pues no me dice mucho. Nos pasó, por ejemplo, en la zona del parque de Bercy, que es donde estuvimos
alojados. Por ejemplo, otro punto negativo de París que quería decir, el tema de los hoteles. Menos mal que tuvimos ayuda y nos ayudaron, pero para un hotel accesible, eso, madre mía, la que hay que liar y tal, y al final fue un aparta hotel más que hotel, pero es que nosotros lo que nos pasaba que necesitamos para una especie de grúa, pues necesitamos que la cama sea alta. Pues esto en España en muchos sitios la cama es baja, lo que hacen es poner una especie de taquitos o una especie de subir con distintas cosas lo de mantenimiento. Pues en París se lo dices, porque en París lo que pasa es que las camas son altas porque tienen un sistema para que las personas que hacen las habitaciones no se tengan que agachar, que me parece totalmente correcto. Pero tú le dices, nosotros hicimos la reserva y le dices, mira, es que necesitamos que la cama sea alta. Y te dicen, no, no, no se puede. Dice, ¿cómo? ¿No podéis poner algo para que se...? No, no, esa inflexibilidad total, y más en un tema que no es porque tú quieras tener la cama alta, porque quieres dar saltos, o porque quieres hacer ahí la piluleta rusa, ahí, pues no. Pues me parece bastante inflexible y bastante mal en ese punto que nos pasó en bastantes hoteles. Menos mal que tuvimos ayuda y nos ayudaron a reservar uno que sin problema eso, pero me parece bastante negativo y tal. El concepto de accesibilidad que se tiene con esa experiencia en Francia, sobre todo en París, es bastante negativo porque que no te quieran dar una ayuda y cuando digas que tienes ese problema, que te busques otro hotel directamente, pues me parece... Claro, como eso pasa en muchos sitios, como le sobran la gente, le sobran los turistas y tal, y París es una ciudad muy turísticamente y ya está masificada, aunque he de decir que yo me esperaba más gente y más masificación. Hay cosas que sí que estaban bastante masificadas, pero no hay tanto. Pero en ese sentido, en el tema de los hoteles, tener mucho cuidado y mirarlo bastante planificado con bastante tiempo y bastante bien preguntar porque luego os la puedes liar. Luego temas de muchos monumentos. Lo comenté ya, pero brevemente. No te dan, es totalmente accesible. No tenéis que comprar entrada, tenéis que pasar directamente, os pasan la cola y luego incluso hay una parte que dices, uy, hay escaleras. Pues las escaleras se transforman en una especie de ascensor y ahí el ascensor baja y sube otra vez con la persona en silla y está bastante accesible, así que os lo recomiendo bastante. Otros monumentos que nos sorprendieron bastante accesibles, el Panteón, ya hablaré tranquilamente del Panteón, pero tiene sus rampas tiene varias rampas, o sea, no una, tiene varias entradas y varias rampas y luego tiene ascensores y elevadores, eso está muy bien. Y otras cosas que en el Louvre tenéis entrada gratuita para persona con movilidad reducida y su acompañante. Y también el tema de la accesibilidad, bastantes rampas, ascensores, está bastante bien todo. Y eso, como os decía, en la zona de que estuvimos en el hotel, en la zona de Bercy, tiene un parque totalmente accesible también para pasear. Lo único que hay algunas zonas que nosotros para continuar por el parque y tal, te tienes que salir por fuera y luego volver a entrar por otro lado, porque internamente el parque casi todas las maneras de pasar de un sitio a otro son de escaleras. Entonces, el parque no se acaba ahí, para que tengáis en cuenta que el parque continúa, pero tenéis que avanzar un poquito más. Para la zona del río, a esa zona no pudimos acceder porque se puede acceder, pero hay que dar bastante vueltas y tal. Ahí podrían poner, aquí mira, uy, ¿cómo van a hacer eso? Pero está en Bilbao y en otras ciudades, podrían poner ascensores y otras maneras y rampas y tal para que se pueda acceder más fácilmente a esa zona del río. Pero bueno. Luego la zona de la Torre Eiffel, nosotros fuimos por debajo, no accedimos a Torre Eiffel, pero sabemos que es gratuito para acceder a la Torre Eiffel o tiene un descuento, pero nosotros accedimos justo debajo. Se ve la Torre Eiffel por debajo y bueno, está curioso y tal, pero bueno, ya digo que fue un viaje de 4 o 5 días, entonces fue un poquito, las cosas las veíamos express, no puedes ver todo con la tranquilidad que habría que ver en una ciudad como París. Y los parques como el de Luxemburgo y otros parques como el de la Tullería y los Campos Elíseos y otros parques en general, lo que nosotros pudimos ver es que eran bastante accesibles, vimos por un lado, por otro, varios itinerarios alternativos y tal, no es el típico que tienes que dar mucha vuelta porque por un lado sí se puede entrar y por otro no. En general esos temas, aspectos estaban bastante bien y el tema de accesibilidad, bueno, lo tienen bastante en cuenta. Así que bueno, yo por ejemplo, comparando con otras ciudades como Roma o tal, pondría un poquito por encima, pero tampoco por mucho, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que comparando con ciudades de España, creo que pueden mucho mejorar en accesibilidad, sobre todo tema de transporte público y tal. El tema de la red de metro hay que mejorarla y darle un buen meneo. Y en tema de locales y tal, hay muchos que son accesibles, pero hay otros que simplemente con que tengan una rampa, pues podrías entrar y no perderte esa experiencia. Entonces, mi experiencia positiva yo creo que es en silla de ruedas es bastante buena, se puede ir perfectamente una persona con movilidad reducida, pero hay que tener como todas las cosas preparadas, de qué sitios son accesibles, no preguntar antes en tema de hoteles, restaurantes y otras cosas para ir bastante preparado. Así que bueno, os lo recomiendo bastante. Por tema de movilidad reducida le daría un 5 o 6, tampoco aprobado, pero por poquito. Y bueno, espero que os haya gustado este análisis de París y su accesibilidad. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.